La violencia en la ficción es algo que hoy en día es bastante común, pero según nos la presenten podemos asimilarla de distintas formas. Por ello vamos a analizar dos visiones muy diferentes de la violencia, la del director Quentin Tarantino, que pretende hacer de la violencia un espectáculo entretenido para el espectador, y la de Michael Haneke, cuyo objetivo es incomodarle. En el caso de Haneke analizaremos la película Funny Games, una película que trata sobre dos jóvenes que secuestran a una familia en su propia casa de vacaciones para matarles de forma violenta y sin ningún motivo aparente. Es un film muy duro, incluso difícil de ver en ocasiones, por el realismo y la tensión que transmite, y esto se consigue gracias a distintas técnicas. Why are you doing this? Have a seat, please. I'm Paul. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, moe. Catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Why don't you just kill us? You shouldn't forget the importance of entertainment. En primer lugar, esta película no muestra una violencia explícita o demasiado visceral, lo cual es el primer punto que la diferencia de la violencia de Tarantino. Casi ninguna agresión o escena violenta sale en cámara, como cuando matan al perro o cuando le dan a George con el palo de golf. Esto sirve para hacer al espectador imaginárselo, lo cual crea muchísima más tensión. You would like some more. What is so difficult to understand? You better watch your tone, young man. You better be careful, old man, or I'll break your eggs. Now, please leave. Right now. Mr. Farber. What? Otra de las estrategias y una de las más notorias para el espectador es que tiene planos larguísimos e ininterrumpidos que favorecen a dotarla de realismo, ya que no se perciben demasiadas elipsis, y a la vez crean tensión. Estas tomas logran desesperar al espectador, como por ejemplo la escena en la que Anne está atada e intenta levantarse. También es importante el silencio, que unido a estas largas tomas favorece crear un ambiente de nerviosismo. Esta película no tiene una banda sonora como tal, solo escuchamos música al inicio y al final de la película y solo es porque los personajes la ponen, es decir, no hay música extradigética, que en ocasiones ayuda al espectador a rebajar un poco la tensión. Además, esta ausencia también dota a las escenas de realismo. Otra forma de fastidiar al espectador es no cumplir sus expectativas. Esta película rompe los clichés de este género continuamente, contrario a lo que pasa en Django, la película que analizaremos después. Ejemplos de esto es la escena en la que George y Anne están a punto de escapar y el espectador cree que lo conseguirán, pero los dos jóvenes aparecen frustrando su vida. Anne? Player 1, level 2. Damn it. Good morning, Captain. Good morning. Otro cliché es que los niños nunca mueren en este tipo de películas. Se construye la historia de forma que parece que el niño va a escapar y momentos después es asesinado antes que sus padres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Does anyone want anything?
one left over. What's wrong with you? El ejemplo más notorio de esto es cuando Anne consigue disparar a uno de los chicos, teniendo al menos un poco de venganza para satisfacer al espectador, pero el otro coge un mando y rebobina la escena para evitarlo, frustrando de nuevo al espectador. El último ejemplo se produce en una de las últimas escenas. Cuando parece que Anne va a poder liberarse con un cuchillo, que por cierto se le cae a George en el barco en una de las primeras escenas, los jóvenes se dan cuenta y arrojan a Anne al lago atada, finalizando su propósito y matando a toda la familia, por lo que al final el espectador no recibe ninguna satisfacción. En la otra cara de la moneda tenemos a Django. Esta película trata sobre un hombre negro, esclavo, Django, que con la ayuda del Dr. Schultz, un cazarrecompensas, consigue escapar y comienza un camino heroico para conseguir venganza y liberar a su mujer. En la película de Tarantino vemos muchísima sangre y violencia, algo muy típico en él, pero lejos de incomodar a la mayoría, resulta entretenido. Utiliza el humor para rebajar el horror que puede simbolizar esta violencia extrema, y además estas peleas suelen estar perfectamente coreografiadas, pareciendo movimientos totalmente ensayados. En comparación con Funny Games, el protagonista sí tiene un motivo para ejercer la violencia, la venganza y el rescate de su amada, lo cual se ajusta bastante a la convención narrativa clásica del héroe, por lo que empatizamos con él y justificamos sus actos de violencia. En esta película la violencia y sus consecuencias son muchísimo más explícitas que en la primera. Por ejemplo, en la escena en la que Django mata a Candy, su familia y sus secuaces, vemos sangre, disparos y muerte por todas partes. El director no deja absolutamente nada a la imaginación, a diferencia de la primera película que hemos analizado. Por supuesto, la sangre derramada siempre es a favor del protagonista o para justificar aún más su venganza, por ejemplo con la muerte del señor Schultz. Hey, no! Nigger gonna kill! Ah! God! Oh my God! Ah! Motherfucker! En cuanto a fotografía, esta es mucho más dinámica, con tomas muchísimo más cortas que en el caso de Funny Games, aportando incluso armonía visual acompañando a los enfrentamientos perfectamente coreografiados de los que hablábamos antes. También se utiliza la fotografía para acercarnos más a Django, con planos más cerrados, y para engrandecerlo con planos contrapicados, y enfatizar su ímpetu ante la venganza con travelings de acompañamiento. Un claro ejemplo de todo esto es la escena que vemos en este momento, en la que Django asesina a los hermanos Brittle. Remember me? I like the way you die, boy. De forma general, esta película satisface al espectador, ya que el héroe consigue su objetivo de venganza y de rescatar a su esposa. Solo hay un momento de insatisfacción y es la muerte del Dr. Schultz, que es utilizada como justificación para la escena más violenta de la película, en la que Django mata a Candy y su familia. Después de esta escena consiguen apresarle y cuando el espectador piensa que todo está perdido, Django consigue escapar y salir triunfalmente de todo, siguiendo de nuevo el estereotipo del héroe. Después de analizar estas dos películas, he podido llegar a una clara conclusión, y es que la percepción de la violencia puede cambiar mucho según nos la quieran mostrar.